Bendiciones a todos. Queremos saludar a todos los amigos que nos siguen a través de nuestro canal, aquellos que nos mandan saludos. Siempre nos mandan una nota desde Chile, desde Argentina, desde Panamá y otros países. Estamos muy contentos de poder llegar hasta los rincones de Latinoamérica. Esta mañana, este sábado por la mañana, quiero aprovechar y continuar un poquito con el hilo profético que hemos estado siguiendo, porque hablamos de la guerra de Salmo 83, después la guerra de Gog y Magog, parte 1 y parte 2, y continuando con este tema, quiero traer un poquito de luz y un poco una alternativa a las interpretaciones tradicionales que no son tan perfectas como algunos lo pintan. Queremos hablar sobre el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Este es un tema que trae mucha atención porque tocan con los tiempos modernos de ahora y nos afecta a todos. Como ustedes saben, en Apocalipsis 17 se menciona a una gran ramera, ¿verdad? Se le llama la Gran Babilonia. Y ahorita voy a leer los textos. Antes de leer los textos, quiero hacer una aclaración. Número uno, lo que menciona el libro de Apocalipsis es denominado un misterio. Es un misterio porque necesita ser revelado. Por lo tanto, hay distintas opiniones al respecto. Todas merecen ser respetadas, analizadas, pues usted se lleva lo que más usted piensa que se asemeja a cómo van a ser los acontecimientos. No vamos a ser dogmáticos y decir esto es lo que va a pasar, pero sí les quiero traer una alternativa. Número uno, el libro de Apocalipsis menciona una entidad, se le denomina la Gran Babilonia. Lo voy a leer. En Apocalipsis 17:1 dice: uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo. Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera. Ese es el lenguaje que utiliza la Biblia. Se denomina la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Más adelante, pues las muchas aguas, en el versículo 17, el ángel dice, eso significa que está sentada sobre muchas gentes. En otras palabras, es una entidad con influencia mundial. Y dice, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Siguiendo con el versículo 3 dice, entonces me llevó en el espíritu a un desierto, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Entonces la foto que ustedes ven ahí en sus pantallas es una gráfica de lo que más o menos vio el apóstol Juan, una mujer sentada sobre una bestia escarlata de color rojo y llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Todo esto es idioma apocalíptico. La mujer estaba sentada vestida de púrpura y escarlata. Muchos dicen que esos son los colores del Papa, pero ahorita vamos a entrar ahí. Y adornan con oro y piedras preciosas y perlas. Otro dice que esta es una descripción del Vaticano, pero ahorita vamos a entrar ahí. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, cuando Juan recibe esta visión, pues ya la Gran Babilonia había venido y había pasado. Y igual pasó con el imperio griego. Lo que estaba presente para Juan era el imperio romano. Entonces, entendemos que este lenguaje de Babilonia es un arquetipo, es un simbolismo de una entidad. Y esta entidad tiene 2 caracteres, porque en el capítulo 17 se ve un carácter religioso de esta gran ramera. Y en el capítulo 18 tiene un carácter más comercial, más económico. Muchos han pensado que pueden ser hasta 2 entidades, pero a mi parecer son 2 caras de la misma
moneda. Entonces, tenemos la Gran Babilonia, tenemos a Roma, y nos preguntamos qué es lo que nosotros tenemos ahora en nuestro presente. ¿Qué entidad tiene la capacidad religiosa y la capacidad económica a la misma vez? Vayan pensando en esa pregunta. También hay que entender que la Gran Babilonia es una manifestación del cosmos. Acuérdense que cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? Después de ayunar 40 días y 40 noches, y el diablo lo tentó con todos los reinos del mundo, pues lo estaba tentando con el poder del cosmos. El enemigo que controla el cosmos y tiene una influencia increíble sobre todos nuestros gobiernos humanos, pues en realidad el poder yace ahí. Jesús rechazó ese poder del cosmos. Este cosmos genera entidades como la Babilonia, como lo fue Grecia, como lo fue Roma en su época, y los países que hoy representan más o menos características de la Gran Babilonia. Entonces no podemos decir que fue la Gran Babilonia, que estaba en Irak, en esa parte de Irak. Estamos diciendo que es una manifestación que ha brotado en distintas épocas, en distintos lugares, y que va a volver a rebrotar en nuestra época. Siguiendo, yo sé que entiendo, existen muchos de nuestros, en nuestra familia evangélica que interpretan esto como eventos del pasado, ¿no? Una interpretación preterista, y opinan que la ramera es Roma por la influencia económica que tuvieron, pero en mi opinión no es una interpretación suficiente, porque no explica los eventos apocalípticos futuristas que todavía no han pasado, incluyendo el retorno de Cristo. Entonces existe una dimensión futura de esta Gran Babilonia, y uno tiene que preguntarse qué país o qué potencia tiene influencia religiosa, idólatra, apóstata y el poder económico. Entonces, si nosotros nos preguntamos ahora qué entidad ejerce influencia mundial sobre el planeta, o sea, idólatra, pues tenemos dos que compiten, ¿verdad? Porque existen millones que siguen al catolicismo, también existen millones que siguen al Islam. Usted tiene las dos grandes religiones más grandes del mundo. El poder económico no está en el Islam. El poder económico está en el Occidente. Nosotros vamos poco a poco a desenmascarar esta entidad que se esconde, pero que opera. Entonces, ¿por qué menciono el catolicismo? Porque muchos, por no decir casi todos, se identifican a esta gran ramera como la Iglesia católica. Que yo interpreto la Iglesia católica como una entidad que yo considero históricamente cristiana, pero que ha tenido una gradual apostasía de la Biblia, sobre todo una desconexión con las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros que somos creyentes y creemos en un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros solamente, la Biblia nos dice que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 lo dice bien claro, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Entonces, en práctica, la jerarquía católica ha impuesto más elementos. Por ejemplo, se venera a la Virgen María, y no estamos hablando mal acá de la Virgen María, la Madre de Jesús, una mujer santa, piadosa, escogida por Dios. Pero en ninguna parte en la Biblia aparece que se le debe pedir, orar o venerar. Entonces han tratado de semánticamente de imponer diferencias entre adorar y venerar, pero en la práctica, cuando usted va a las capillas o a las iglesias y usted ve que los feligreses prenden sus velitas misioneras a la plenitud de santos, a la Virgen María, usted ve que no hay diferencia entre veneración y adoración. En la práctica es la misma cosa. Entonces ya no tenemos una trinidad, tenemos un cuarteto, más incluyendo la plétora de santos, ¿verdad? Que pues la gente le tiene una gran devoción.
Ese es tema para otro día, pero simplemente ese es para echar a luz de que la Iglesia Católica tiene un impacto mundial, también tiene un gran poder económico en el Vaticano, y para demostrar que es una entidad que fue cristianamente histórica, pero que se ha apostatado con los siglos, y ahora mucho más con el Papa, con Bergoglio, que tienen como Papa. En el versículo 4, Apocalipsis 17:4, dicen: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicias de su moralidad. Y uno se pregunta, ¿cuáles son esas abominaciones y esa inmundicia de su inmoralidad? Acá es donde nosotros en el seminario enseñamos y creemos de que esta entidad del cosmos, que ha tenido diferentes manifestaciones en la historia, perpetúan las enseñanzas que dejaron los vigilantes o los ángeles que decidieron caer en Génesis 6, que decidieron encarnarse, decidieron corromper el ADN humano para que el Mesías no pudiese nacer. Pero el plan no le salió porque Noé era un hombre con el ADN totalmente humano. Lo califican como que era un hombre perfecto, pero ese perfecto no era de carácter moral, sino es una referencia a su ADN, no había sido contaminado. Y las enseñanzas, usted puede leer esto, encontrar esto en primera, segunda y tercera de Enoc, que es un libro apócrifo, no fue incluido en la Biblia, pero pues fíjese, para todos los judíos en la época del Segundo Templo, sabían quién era Enoc, habían leído los manuscritos, se le menciona en el libro de Judas, y si usted le pregunta a un judío, en realidad, ¿cuándo fue que la humanidad se derrumbó? No le dicen de la caída de Adán, ellos dicen fue cuando los ángeles caídos intervinieron en nuestra historia en Génesis capítulo 6. Entonces ellos dejaron unas enseñanzas secretas, misterios, cosas que los gnósticos han recogido, enseñanzas luciferianas, donde reside el poder de este mundo. Esta entidad perpetúa esas enseñanzas y siguen corrompiendo al mundo. Entonces en el versículo 5 dice: sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es la madre de las rameras porque ella pues facilita otras entidades. Hay que entender que en el Antiguo Testamento la idolatría se describe en un idioma simbólico y está muy relacionado con la prostitución. Por ejemplo, en Jeremías 2:20 dice así: porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste: no serviré, porque sobre toda colina alta y baja, todo árbol frondoso te echabas como ramera. En otras palabras, adoraban a otros dioses en las colinas. En Oseas 1:2 también se ve reflejado tal pensamiento. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor les dijo: ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Entonces, en el idioma simbólico del Antiguo Testamento, la idolatría es comparada como una ramera. Y no es sorpresa que Juan utiliza la misma simbología. Esta es una entidad idólatra, o sea, una entidad religiosa apóstata con una llegada mundial. Muchos me han preguntado y me siguen preguntando por qué Estados Unidos no aparece en las profecías. Y va a seguir respondiendo a la misma cosa. Porque en la profecía o en la escatología, ¿verdad? Que es una rama de la teología, la niña de los ojos de Dios es el Estado de Israel. No son los Estados Unidos, ni Sudamérica, ni Europa. ¿Usted quiere saber cómo se mueve el reloj de Dios? Manténgase pendiente a las noticias que pasan con el Estado de Israel. Sin embargo, en el versículo 16 de Apocalipsis, pienso yo que sí se menciona a los Estados Unidos.
Apocalipsis 17:16 dice, y los 10 cuernos que viste, y la bestia odiarán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán por fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia. O sea, tenemos 10 cuernos, 10 reyes, 10 potencias que van a delegar su poder a la bestia. Nosotros ya hemos hablado del anticristo. Entonces, estamos hablando de potencias mundiales que van a decidir ceder su poder a la bestia. ¿Qué potencias mundiales tenemos hoy en día? Pues tenemos países del occidente, tenemos países también del oriente. No podemos ignorar a China, con todo su plan globalista y diabólico que está perpetuando sobre todos nosotros, incluyendo mandándonos ese virus chino del COVID-19. Entonces, es aquí donde uno de esos reyes, uno de esos cuernos, puede ser identificado como las fuerzas del occidente, probablemente Estados Unidos. Con respecto a esto, no puedo olvidar las palabras de Billy Graham, que dijo, América es grande porque es buena, y cuando cese de ser buena, dejará de ser grande. América siempre ha apoyado al Estado de Israel, pero las cosas cambiaron cuando Obama fue elegido presidente. Traicionó al Estado de Israel, promovió la primavera árabe, entre otras cosas más. Las cosas se revirtieron con Trump, regresamos a la normalidad y de nuevo, con el presidente Biden, pues Estados Unidos no está en buenos términos con el Estado de Israel. Ellos ahora entienden y saben que se encuentran solos y que se las tienen que buscar. Y es acá donde empiezan los conflictos. Entonces, entendemos que el antisemitismo que se ha promovido a través de la historia, eso viene promovido del cosmos, es parte de la doctrina de la Gran Babilonia. El odio hacia el Estado de Israel, el odio hacia los judíos, el odio que Hitler exhibió sobre los judíos, Stalin, todos esos regímenes comunistas, materialistas, ateístas, que odian no solamente al judío, sino también a las personas de fe. Todo esto es promovido por la Gran Babilonia. Todo este plan globalista que se está desnudando en las redes sociales, y hay amplia información, usted entiende que es un plan que viene de la Gran Babilonia. Esto no se lo inventaron los millonarios más grandes del mundo. Ellos están siguiendo un plan, un templado de acciones que ya ha sido escrito hace mucho tiempo. Vamos a seguir entonces. No es descabellado pensar que el rumbo secularista, socialista que estamos siguiendo en este país va a desembocar en una autodestrucción de esta unión. Ahora, regresando a la época de Juan, cuando él pensaba y miraba en Roma, y cuando él pensaba en Nerón, posiblemente pensaba que él era la bestia porque él era malo. Pero Roma, como entidad religiosa, no tenía ese alcance. Eran idólatras porque adoraban a todo su panteón de dioses, pero no tenía el alcance que hoy tiene la Iglesia Católica. Entonces, Babilonia del 17 es una descripción religiosa, y la Gran Babilonia, el capítulo 18, es una descripción económica. Ahora, existe una estrecha relación entre la Gran Babilonia y la segunda bestia, ¿verdad? La segunda bestia, en mi opinión, pues no es nada menos que el Papa presente. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a dar todas mis razones. No se los digo así por así. Francisco Bergoglio tiene una estrecha relación con la segunda bestia descrita. ¿Por qué? Porque ambos son de carácter religioso, ambos son blasfemos. No podemos ignorar que Bergoglio dijo que Jesús fracasó en la cruz. Hay que ser bien inocente para pensar que eso no fue lo que él dijo, pero eso fue lo que él dijo, por más que traten de decir que no.
Yo lo escuché. Y ambos van a ser globalistas. Lo más curioso es de que ustedes tienen en sus pantallas que en el siglo XVI apareció un obispo irlandés, se llamaba Malaquías, se le conoce más como San Malaquías. Y en el siglo XVI escribió sus revelaciones, una serie de 112 pequeños lemas o frases o características en latín, y no los enumeró, haciendo alusión alegórica a los siguientes 112 papas que gobernarían la Iglesia Católica. Él empieza a contar desde el Papa Celestino segundo. Papa Celestino, pues, él estuvo en control en el 1143 y 1144. Si usted cuenta los papas desde Celestino II hasta el presente, usted va a contar 112 papas. Y el último pontífice se le describe como Petrus Romanus o Pedro el Romano. Cuando usted lee las profecías de San Malaquías, usted va a entender que son descripciones. Y ahí le pongo la muestra. Este es un snapshot de las profecías de San Malaquías. No encuentre numeración, no va a decir este es el 112, 113, simplemente usted va a ver descripciones de frases que describen cada reinado. Por ejemplo, el Papa 110, ¿verdad? Se le conoce como trabajo del sol. Y es en referencia a Juan Pablo II, porque fue el que realizó más viajes y el que más tiempo gobernó la Iglesia Católica. Y tampoco podemos pasar por alto que él nació y murió en un eclipse solar. La descripción del Papa 110 es trabajo del sol. El Papa 111 se le describe como la gloria del olivo. Benedicto XVI, en su escudo, pues él tiene un olivo. En otras palabras, es una descripción del orden de los benedictos. El Papa 112. Y si estas profecías son ciertas, ¿verdad? Porque uno tiene que poner todo a tela de juicio. Y es correcta. Entonces estamos con el último papa de la Iglesia Católica. El Papa 112 dice, y eso está en latín, ustedes lo pueden ver ahí, y lo va a traducir, dice: Petrus Romanos en persecución extrema. En la Santa Romana Iglesia reinará Pedro el Romano, quien apacentará su rebaño entre muchas tribulaciones. Tras lo cual la ciudad de las 7 colinas, y ustedes saben que Roma está entre 7 montañas, será destruida, y el juez terrible juzgará al pueblo suyo. Entonces, ahí acaban las profecías. Hasta ahí llega la visión de San Malaquías. Puede significar un número de cosas. Puede ser el fin de una época eclesiástica de la Iglesia Romana. Puede ser el fin del papado. Puede ser el fin del Vaticano. O pueden ser todas a la misma vez. El libro de Apocalipsis menciona el juicio sobre la gran ramera. Entonces, son textos paralelos. La visión de San Malaquías con lo que se nos describe en Apocalipsis 17, sobre todo 18, se complementan uno a la otra. Jorge Bergoglio es el Papa 112. Por eso no me causa a mí ninguna sorpresa cada vez que abre la boca y dice barbaridades, ¿verdad? Apocalipsis 13:11 dice: vi otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia no subía de la tierra, subía del mar. Cuando dice subía de la tierra es porque es un elemento humano. Tenía 2 cuernos semejantes a los 2 de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales y de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra en presencia de los hombres. Entonces el carácter de la segunda bestia es un carácter sumamente religioso. Entonces, la segunda bestia hace el papel como un Juan el Bautista,
porque Juan el Bautista vino para preparar el camino del Señor. Sobre el carácter religioso de la segunda bestia es como Juan el Bautista viene a preparar el camino para la bestia. Si las profecías amalequías son correctas, este es el rol de Jorge Bergoglio. Siguiendo con Apocalipsis, se menciona cómo va a suceder el juicio de la Gran Babilonia, que según San Malaquías, como ustedes han visto en sus imágenes, el Vaticano va a ser destruido. Dice, los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera. Obviamente va a existir mucho celo político, celo de poder, entre los países que le otorgan el poder a la bestia. Van a odiar a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí es donde se menciona la destrucción de la ciudad de la gran ramera, la gran Babilonia. Y gritó con potente voz, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecibles. Estas descripciones de animales inmundos relacionados con juicios son comunes, aparecen en Isaías 13:21 y 34:11. Entonces, esto nos invita a hacer deducciones teológicas y lógicas, que el juicio de la Gran Babilonia viene una vez que la bestia ya no la necesite, porque va a tener todo el poder y va a destruir a la entidad, a la ciudad, posiblemente el Vaticano. El Papa seguirá, pero sin Vaticano y sin iglesia. En el versículo 8, Apocalipsis 18:8, dice, por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemado con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Entonces, si ustedes quieren más información y si usted domina bien el inglés, yo les recomiendo este libro, escrito por Thomas Horn y Chris Putnam, que en paz descanse. Se murió muy joven. Se murió a los 53 años. Este joven teólogo, que fue el que hizo toda la investigación. Y después de la publicación de este libro, misteriosamente, gozando de muy buena salud, se murió en su sueño. Cómprense este libro, Petros Romanos. Ahí le da toda la investigación. Cómo sabían que el Papa iba a renunciar. Cómo sabían que este es el último Papa. Ahí está, usted lo puede comprar en Amazon. Se lo recomiendo. La realidad es esta. El día que Francisco Bergoglio fue elegido como Papa, cayó un relámpago sobre el Vaticano. Y ahí le pongo una foto. Lo saqué del internet. Salieron varios ángulos. Todo esto quizás como un preámbulo de que lo que se aproxima no es bueno. Prosiguiendo con la lectura, versículo 9 dice, los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Se va a ver destrucción total. Y de pie, desde lejos, por causa del temor de ese tormento, dirán, ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Estamos hablando de una ciudad que tiene cercanía a un puerto, ¿verdad? Porque las mercancías se mueven por barcos. Yo no sé si ustedes sabían, pero el Vaticano está a 37 minutos del puerto turístico de Roma. Vamos a regresar acá a la imagen. Ok. Lo que tenemos ahora. La mujer y la ciudad que describen representan la misma cosa. Son dos caras de la misma moneda. Una entidad religiosa y otra económica. Tiene un aspecto apóstata y perpetúan las enseñanzas de los ángeles caídos.
Y cada brote o renacimiento de este sistema, sea Babilonia como el arquetipo, luego Egipto, luego Roma y en nuestro presente la Iglesia Católica Romana, pues es un indicativo de que el reloj profético se ha movido más rápido de lo que nosotros pensamos y estamos viviendo en tiempos quizás ya apocalípticos. Hay que entender que el Vaticano no es la metrópolis donde el anticristo reinará. Esa es otra ciudad que va a pasar por un juicio, pero esta va a pasar por un gran terremoto. Y todo esto es antesala del evento más ansiado en toda la historia, el retorno de nuestro Señor Jesús. Y eso se describe en Apocalipsis 19. Este asunto de la escatología es un tema muy fascinante. Y ahora nosotros gozamos de más información porque ha pasado más historia. Y tenemos el lujo de poder interpretar los eventos con más información. Ese lujo que no lo tuvieron los padres de la iglesia y otros comentaristas. No es tanta la sabiduría humana, hermanos. Más bien es de que nos estamos acercando a esos tiempos peligrosos. Usted siga sirviendo al Señor. Los eventos que van a pasar, van a pasar. Muchos se enfriarán, pero usted siga adelante. Amigo, si usted es católico, ojalá que no se me haya ofendido. Solamente lo puedo decir, lea las Escrituras por sí mismo, juzgue por usted mismo. Yo fui católico, nací católico, me criaron católico, hice la primera comunión hasta que ya, cuando empecé a ser adulto, pues tuve un encuentro con Jesús y empecé a leer la Biblia y me di cuenta de muchas cosas. No queremos promover un odio o decir que todos los católicos son malos. Esa no es la idea. La idea es de acá de que el sistema es un sistema corrupto. Hay mucha gente buena encerrada en ese sistema y que necesitan salir. Les deseamos que pasen un buen fin de semana. Dios los bendiga a todos. Saludamos a todos los creyentes en todos los rincones donde nos observan. Dios los bendiga a todos. Amén.